Juan Bautista Alberdi, the father of the Argentine Constitution, said it well. The Constitution, liberty, authority are not written, they are realized. They are not decreed, they are created. They are made by education. They are not made in the Congress, they are made in the house, in the home. They don't live on paper, they live in the man. Un sistema educativo eficiente es crucial para el desarrollo de una sociedad democrática y próspera. Los maestros desempeñan un papel esencial en la creación de un entorno en el que el conocimiento pueda ser adquirido de una manera efectiva. Debe haber un esfuerzo continuo para mejorar los métodos de enseñanza y asegurar que los maestros estén bien remunerados y motivados. La inversión en educación es una inversión en el futuro de la República, y los maestros son los agentes clave de esta tarea. Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi nació el 29 de agosto de 1810 en la provincia de Tucumán, más específicamente en San Miguel de Tucumán. Su madre murió a la hora del parto, así que perdió a su madre a las pocas horas de haber nacido. Y su papá murió cuando el joven Alberdi tenía 11 años nada más. Entre las profesiones que encontramos fue político, economista, abogado, jurista, filósofo, diplomático, escritor y además fue músico. Y es muy importante destacar también que nació en el seno de una familia destacada o privilegiada en Tucumán. Cuando tenía 14 años, esto ya en 1824, arranca en el Colegio de Ciencias Morales, lo que es el Nacional Buenos Aires. Debido a lo estricto que era el sistema educativo en ese momento, se ve que se le hizo difícil y con ayuda de su hermano lo que hace es dejar el colegio y empieza a trabajar en el negocio de un amigo de su padre. Ahí va a estar unos pocos años, 2 años hasta el 26, que retoma hasta que Juan Manuel de Rosas cierra el Colegio de Ciencias Morales. Bueno, es importante destacar que Alberdi, al haber sido un abogado, todos sus criterios fueron basados bajo esa visión de pensamiento. Encima es un personaje que fue educado bajo libros como El Contrato Social, es decir, su mirada está muy plasmada de esa mirada francesa, y casi todos los libros que escribe además van a ser basados en el derecho específicamente, por ejemplo, del crimen de la guerra, y bueno, nada más y nada menos que las bases que fueron las que le atribuyeron el nombre del padre de nuestra Constitución. En 1832, con 22 años, Alberdi empieza a estudiar Derecho en la Universidad de Derecho de Buenos Aires, y ahí es donde va a conocer a uno de sus amigos más entrañables para él, que es Juan María Gutiérrez, que también es una figura importante de la generación del 37. 2 años después, en el 34, ya él estaba cursando su tercer año y decide, por así decirlo, poner una pausa para viajar a su ciudad natal en Tucumán. En el medio lo que hace es frenar en Córdoba y ahí, rindiendo un examen, tiene un título intermedio que va a ser el de bachiller en leyes. Sigue su camino hacia Tucumán y Alejandro Heredia lo que le propone es darle trabajo en lo que es ya en la política para empezar a ejercer, pero Alberdi lo rechaza y decide volver a Buenos Aires. Acá va a ser cuando escribe otro de sus libros, que son las memorias descriptivas de Tucumán, que es en honor a Alejandro Heredia por esta buena relación que tenía. Aparece Facundo Quiroga, que a pedido de Heredia lo que hace es ofrecerle a Alberdi estudiar en América para que pueda ver cómo es el sistema federal de los Estados Unidos. Pero bueno, acá también Alberdi lo que hace es rechazar este ofrecimiento para estudiar en América. Es curioso que Alberdi haya tenido este ofrecimiento de Quiroga en una cena justo con Rosas también, quien después sería un enemigo para Alberdi. Vemos como desde muy joven está cerca de esos círculos
que podríamos considerar altos o esa élite del momento. Una vez cerrado el colegio, por parte de Rosas, se empieza a dedicar al estudio de la música, y tal es así que en 1832 escribe su primer libro, que es El espíritu de la música, y ese mismo año, esto se da en 1837, ese mismo año él empieza a formar parte de lo que posteriormente sería el Salón Literario, con Sastre, con Canet, bueno, y otras figuras de lo que va a ser la generación del 37. Y es en ese ámbito donde él presenta una de sus obras más influyentes, que va a ser el estudio preliminar para el estudio del derecho. Que ahí ya se empieza a ver se deja ver su pensamiento a nivel jurídico, lo que después va a profundizar ya como abogado durante el ejercicio de su profesión. Bueno, otra de las cuestiones importantes para la filosofía de Alberdi, especialmente en lo que uno podría compararlo con Sarmiento, por ejemplo, lo que fue para Sarmiento la civilización y barbarie, Alberdi lo llamaría la razón universal y la singularidad. Evidentemente la razón universal para lo que sería Europa y la singularidad para América. Entonces podríamos ver que estos dos pensadores, que quizás fueron hasta los más importantes del siglo XIX, en las orillas de su pensamiento no eran tan distintos. Es más, cuando indagamos los proyectos del país vemos bastantes similitudes. Por ejemplo, Alberdi creía que la inmigración era un proceso sumamente importante. Es acá donde se hace quizá la más famosa de sus frases, tristemente, porque hay muchas mejores, que es gobernar y poblar, o mejor dicho, gobernar es poblar. Y bueno, como vemos con Sarmiento no parecen tener mucha diferencia al principio, pero cuando indagamos en cómo querían llevar a cabo sus proyectos de país y más específicamente en lo que atañe a la educación, ahí sí entran los conflictos. Tienen su mayor diferencia porque principalmente Alberdi creía que la educación no era una cuestión prioritaria para el momento, creía que era mucho más importante estabilizar la economía y la seguridad civil, mientras que para el sanjuanino esto era casi imperdonable. Él diría que la educación es algo fundamental y una vez que todas las personas estén educadas, los conflictos se terminarían. Así que bueno, se le acuña una frase que es que todos los problemas son problemas de la educación. Bueno, y como mencionábamos que Alberdi fue miembro de este salón literario, propone acá él que una nación tiene que pasar por 3 etapas. La primera es la etapa de la espada o del sable, como se suele decir, que hace referencia a lo que fue la Revolución de Mayo. Después está la etapa del orden, donde entra ahora la figura de Rosas. Y por último, la última etapa que tiene que pasar una nación es la etapa de la inteligencia, donde entraría él mismo, donde entra Juan Bautista Alberdi. Con respecto a lo que mencionábamos de Revolución de Mayo, esto siempre depende del autor, pero se suele decir que más que revolución es un paso donde se deja la hegemonía imperialista española para pasar ahora a la posibilidad de un libre comercio internacional con Inglaterra y la posibilidad también de un intercambio cultural libre con Francia. Quizás no es lo más aceptado por todos, pero cuando se quiere negar que es una revolución se suele mencionar este paso de etapas. Con la cuestión de la razón universal que hablábamos, también es importante considerar que Alberdi todo lo piensa en un plano intelectual, es decir, es un pensador, no es un militar, por así decirlo, así que si bien su pensamiento va referido al punto en lo que podríamos llamar adaptarse, es decir, tomar la filosofía, los escritos de Francia, pero tener consciente lo que bueno, nuestra idiosincrasia contiene. Es decir, una de las frases que va a decir Alberdi, un poco parafraseándolo, es que pueden pasar 100 años de educación que al gaucho no lo van a poder convertir en un obrero inglés. Entonces, bueno, no tanto que Argentina como territorio se una a Europa o tenga una dependencia con Europa, sino que el pensamiento argentino ligado al pensamiento, o mejor dicho, el pensamiento francés puede hacer que surja un pensamiento nacional o argentino, por así decirlo.
Dentro del salón literario lo que hacen es criticar al régimen de Rosas, y es por esto mismo que en el 38, ya con 28 años, se tienen que exiliar a la banda oriental, lo que sería Uruguay. Y acá, estando en Uruguay, va a trabajar en el periódico de su amigo, Cané. Lo que hace Cané es favorecerle que él pueda expresar sus ideas y publicarlas. Los exiliados en Uruguay también igual van a fundar otro periódico. Al igual que el Salón Literario, lo que hacen es criticar el régimen rosista. Se va a criticar, por ejemplo, este reparto de tierras a los amigos, los precios monopólicos, estas trabas que hay en el puerto para el libre comercio. Ya en 1841 se da lo que es la batalla de Famaillá, que fue una insurrección fallida contra Rosas, y es en este contexto cuando Alberdi escribe una de sus obras también más famosas, pero es una obra teatral, que es El gigante de las amapolas. Es una obra de corte satírica, básicamente también para criticar a Rosas y haciendo alusión a este gigante, cómo vence a sus adversarios sin la necesidad de luchar. Figarillo y el gigante de amapolas. Figarillo, haciendo referencia a Juan Bautista Alberdi, que era el apodo que le inventaron los amigos de la generación del 37. Y el gigante de amapolas, que es justamente Juan Manuel de Rosas, un título que inventa Alberdi para su libro titulado de la misma manera. Con esa intención, si se quiere, de hacer un juego de palabras, como llamarlo el gigante, y amapolas para referirse a una flor. Por ejemplo, Rosas sería el real. Amapolas sería un juego de palabras para decirlo en plural. Todo esto obviamente Rosas lo sabía, estaba al tanto de todas estas críticas, y cuando se empieza a tornar más, por así decirlo, insostenible la situación en Uruguay, es en 1842 cuando ya se vuelve a exiliarse, pero esta vez se va para Europa. Hace una parada por Francia y ahí es cuando se reúne con San Martín. Comparten cenas, charlas, y ese mismo año, a fin de año, ya retorna para Sudamérica a Valparaíso, en Chile. 10 años después de esto, en 1852, se da la batalla de Caseros, donde se produce la caída de Rosas, y en este contexto es cuando Alberdi escribe su obra más famosa, que es Las Bases. La redactó en 3 semanas aproximadamente y serviría después de preámbulo para nuestra Constitución de 1853. Lo primero que hace Alberdi cuando termina de escribir Las Bases es mandarle la primera edición a Urquiza, que Urquiza la recibirá junto con una carta a Alberdi y le dirá que su bien intencionada obra no podría haber llegado en un momento más oportuno, y la historia terminaría dando la razón porque al breve tiempo que Urquiza recibe Las Bases, sancionamos nuestra Constitución y evidentemente, como dice el nombre, con bases en el propio libro de Alberdi. Bueno, y tal era la estima que le tenía Alberdi a Urquiza que lo nombra como representante plenipotenciario de la Confederación Argentina, que es importante destacar que Buenos Aires no integraba la Confederación para este momento. Representante plenipotenciario en Europa, que tenía 2 misiones. La primera, que los países europeos reconozcan la soberanía y la independencia de la Confederación, y la segunda, desestimar la tarea de Balcarce, quien sería el encargado de Buenos Aires de hacer lo mismo, nada más que con el territorio de Buenos Aires, es decir, que las potencias extranjeras reconozcan a Buenos Aires como un territorio independiente y soberano, pero de la Confederación. Alberdi lo logra que se reconozca a la Confederación, primero como un territorio independiente, y el primer lugar al que va y con el que cumple las misiones con España. Por último, quiero agregar que los 3 últimos capítulos de Las Bases y punto de partida para la organización política argentina son la división de poderes que hoy tenemos. Es decir, Alberdi sentó en su libro, antes de nuestra Constitución, nuestro cimiento de la República. Otro tema interesante que se va a plantear Alberdi es filosofía y nación. Porque una nación es cuando se puede pensar a sí misma. El tema, para algunos autores discutible, es que Alberdi estaba influenciado por los grandes pensadores de Europa. Las 2 corrientes más importantes de ese momento del siglo XIX era el idealismo alemán de Hegel y el materialismo histórico de Marx. En Alberdi
se va a ver un paso a través de esas corrientes de pensamiento. Entonces tenemos la época del salón literario en 1837, va a estar marcada por su adhesión al idealismo alemán. En el medio, como puente hacia su próxima etapa de pensamiento, por así decirlo, entre 1838 y 1842, con las lecturas de Saint-Simon, ese es su puente, el sansimonismo, ya para dar un paso a su etapa materialista, claramente sin quizás conocer a Marx, Alberdi, influido por Adam Smith y otros pensadores, que ya va a abarcar hasta el final de su vida, básicamente desde 1844 hasta fines del siglo, 1880, y él muere 4 años después. Básicamente el resto de su vida fue marcado por la corriente materialista. No fue la única que tuvieron un cruce muy importante y también un poco interesante después de la muerte de Ángel Vicente Peñalosa, capaz es más conocido como el Chacho Peñalosa. Como todos sabemos, fue decapitado, puesto en una pica. Lo peor de todo esto no es que Sarmiento haya avalado la muerte, sino que la forma en que muere, las cartas que le manda Mitre, diciendo, bueno, no ahorren sangre de gaucho, que es lo único que tienen de cristianos esos tipos. No sé lo que pensarán de la ejecución del Chacho. Yo, inspirado por el sentimiento de los hombres pacíficos y honrados, aquí he aplaudido la medida, precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla a la expectación, las chumas no se habrían aquietado en 6 meses. Murió en guerra de policía. Esta es la ley y la forma tradicional de la ejecución del salteador. Alberdi esto no lo tolera y le dice unas frases, por ejemplo, como que es un caudillo de frac nada más. Bueno, la frase que dirá Alberdi sobre Sarmiento es un caudillo de frac que fusila y persigue a sus opositores, que hace guerra de negocios en nombre de la ley, que en sus manos es la lanza perfeccionada del salvaje. Y lo que es nuevo y magnífico es matar, empobrecer y desolar países florecientes como Entre Ríos y el Paraguay en nombre de la civilización y del progreso. Y este es el atributo original y distintivo del caudillaje letrado de las ciudades argentinas. Se suele hablar más que de la filosofía de Alberdi como una filosofía en Alberdi, por toda esta influencia que tuvieron en él estos grandes pensadores de Europa del siglo XIX. Menciona muchas veces es el tema de incorporar las particularidades que tenemos nosotros como nación a eso universal que es a lo que apunta él de Europa. Lo que va a causar es básicamente un mero existir como reflejo quizás o como eco de estas potencias imperiales y no poder enfocarse quizás en tener un pensamiento propio como nación, una filosofía propia. Acá Alberdi también habla de 2 etapas, lo que es la etapa de humanidad y de nación. En humanidad se refiere básicamente a esto que se da en Europa, en la Europa del siglo XIX, todo este tema del progreso, de la razón. Y el tema de nación básicamente es como hablábamos antes, de que una nación es una nación cuando tiene una filosofía propia y se puede pensar a sí misma. Y lo que debemos hacer es incorporarnos a esa humanidad que es la senda del progreso. Y también a él le gustaba hablar de esto de la universalidad y la peculiaridad, siempre a orientarnos hacia lo universal, que es el camino que tomó Europa, la Europa del siglo XIX, siguiendo siempre el progreso, y lo peculiar seríamos nosotros, que debemos incorporarnos. Acá también se ve quizás un problema, algo que quizás no esperaba Alberdi, que es cuando Francia, que representaba para él lo máximo, era el ejemplo a seguir, bloquean el puerto, se lo bloquean a Rosas. Entonces ahí entraría en conflicto su teoría de cómo es que lo universal ahora choca con lo particular y no se está uniendo. Como vimos, una de las cartas que escribe Alberdi sobre Sarmiento nombra 2 cosas muy interesantes. Uno, Entre Ríos, que fue por la cuestión del Chacho Peñalosa, y después nombra también Paraguay, que es capaz uno de los máximos detractores de la guerra contra el Paraguay, la que fue llamada la guerra de la Triple Alianza, que el autor que estamos tratando ahora, es decir, en Alberdi, le pone un nombre
capaz un poco más poético y más realista también, que es la guerra de la Triple Infamia. Fue uno de los máximos opositores a esa guerra. Entre su frente de batalla también estaba José Hernández, quien 2 años después de la guerra iba a escribir el libro más famoso capaz de nuestra literatura, que es El Gaucho Martín Fierro. Hizo que se gane un poco el recelo de Mitre, ha tenido muchos problemas, muchos conflictos con él. Fue Mitre quien lo echa del servicio diplomático y Alberdi respondería a Mitre con una frase capaz de las más dolorosas que se le podría decir a esos liberales del 80, que es: el mitrismo era el rosismo cambiado de traje nada más. Bueno, durante la guerra con el Paraguay o de la Triple Infamia, escribe el libro del crimen de la guerra, donde hay capaz 2 cosas importantes a destacar, o quizás 3 en realidad. La primera dice que los estados tendrán que ser juzgados como las personas, es decir, que si para una persona es un delito matar o robar, para los estados también tendría que serlo, y que como toda persona está con las facultades para defenderse ante un robo o ante cualquier delito, los demás estados también tendrían que tener dicho privilegio. Otro factor o otro tema importante que toca es que cuando las guerras se realizan por ambiciones de unas personas en particular, tendrían que ser esas personas las que pagan los costos de la guerra. Bueno, otra cosa de la que critica Alberdi a Mitre es la toma de deuda externa, y como lo hace siempre cuando tiene una disputa ideológica con alguno de sus contemporáneos, lo hace con un libro. Mientras que con Sarmiento habló de las cartas quillotanas para contrarrestar a la 101, o con la guerra de la Triple Infamia, siempre escribió un libro, y en este caso también fue así. Libro que se llama De los abusos y víctimas del crédito americano, en donde critica mucho los empréstitos. Dice que siempre se hacen obras públicas para pedir empréstitos, y una vez que se tiene el empréstito ya no se hace la obra pública. Hace una crítica muy fuerte a Mitre, que no lo tolera, y él se queda en el exilio, donde además le tienen que pagar unas deudas que le ha prestado plata al Estado, como por así decirlo, y nunca se le fueron saldadas. También Alberdi le criticará a Mitre cuestiones historiográficas, porque como vimos, Alberdi en todo de algo sabía un poco, así que hasta se llega a meter con quien casi es el padre de la historiografía argentina. Le critica que si él buscaba representar virtudes republicanas en la historia de Belgrano, bien lo podría haber hecho con la literatura también, que el único mérito que tenía su obra era la recompilación de documentos nada más. Alberdi después volverá en la década del 80, donde sería electo diputado. Participaría del debate por la federalización de Buenos Aires, abogando porque se pierde un poco esa centralización de poder que existía. Bueno, no sería muy bien recibido por sus contemporáneos liberales, donde se le impediría que él publique sus libros, todo. Así que diría unas palabras, unas frases, mejor dicho, que son increíbles. Los habitantes de nuestro país han sido robados, saqueados, se les ha hecho matar por miles, se ha proclamado la igualdad y ha reinado la desigualdad más espantosa. Se ha gritado libertad y ella solo ha existido para un cierto número. Se han dictado leyes y estas solo han protegido al poderoso. Para el pobre no hay leyes, ni justicia, ni derechos individuales, sino violencia y persecuciones injustas. Y después cierra con una frase lapidaria, que es que los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre para ellos no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. La posición del gobierno es aquí toda su libertad. Así que después esto se va de vuelta para Francia y muere como casi tantos en nuestra historia, lejos de su patria que lo vio nacer. Figarillo y el gigante amapolas. Creo que Alberdi resurge en estos momentos un poco porque ya se terminó el panteón histórico, los personajes de nuestra historia en donde solo se tenía en cuenta a los militares. ¿Por qué Alberdi? Yo creo que era porque es un personaje que hoy en día se mencionó bastante. Yo creo que también hoy se lo incorpora por su forma de pensar en cuanto a esto de abrirse al mundo. Si nos ponemos a pensar en toda la década o todo el siglo XIX, nadie se ha ocupado de hablar mucho de Alberdi porque no contribuyó en batallas. Es más, sus propios contemporáneos le criticaban eso, que era malo con la espada. Ese liberalismo pleno y puro, que es parte de Adam Smith y demás, que era lo que defendía Alberdi, es lo más cercano que teníamos en la actualidad, por eso es el reflote.
Yo creo que un personaje como Alberdi, con sus defectos y sus virtudes, aplica muy bien a esta situación actual que estamos viviendo, incluso la forma de pensar que tienen hoy los que gobiernan el país, que es esto de seguir el camino del progreso, de la razón, y al igual que pensaba Alberdi, de emular, por así decirlo, lo que están haciendo las grandes potencias. Así que creo que ya pasamos un poco ese proceso de centrarnos en los militares y estamos un poco más en lo que serían las ideas, en la evolución de las ideas. Hay una complicación a la hora de investigar porque yo lo que hice fue problematizar en 3 corrientes historiográficas distintas. Y Alberdi es un personaje a veces muy conveniente porque tiene sus dos partes. Uno casi siempre atribuye a los liberales el ser unitarios, mientras que Alberdi un poco, si bien es de los liberales más notorios que dio la patria. La historia oficial, el revisionismo y los mismos orígenes del análisis social, es interesante pensar que Alberdi no se ve nunca como el malo de la película. Sí hay ciertas críticas, como diciendo, bueno, no es el bueno, pero tampoco es el malo. Es una figura neutral. Entonces, pensar también en su vida, y yo habiendo investigado sobre él, pensar que había nacido en 1810 también, significa que es una persona que convivió tanto con los héroes de 1810 como con Roca, por ejemplo. La generación del 80, todo el siglo XIX abarca. No podríamos quizás, desde este punto de vista, progresar si no nos incorporamos, como decía Alberdi, como particulares a esta universalidad que representan estas grandes potencias, aparte de, como decía mi compañero, reincorporarlo por este tema de ser un pensador que se ha dejado en el olvido. Sí se habla de 2 Alberdis. No es lo mismo el Alberdi hasta 1845, hasta el 52, como un Alberdi después de ese famoso encuentro que yo relato en el trabajo de investigación. Hay algo que cambia, que yo justamente no supe descubrir qué es, pero dejo la incógnita abierta para que cada uno lo investigue. Tenía mucho de federal también. Encima un personaje que ha sabido estar en los dos bandos, por así decirlo. Ha sabido estar y apoyar a Rosas y ha sabido estar con los liberales cuando tocó. Es decir, que un personaje que ante todo sacaba lo mejor de cada momento y las críticas siempre lo hacía de una posición de autoría intelectual. También aplica muy bien su manera de pensar. Esta última etapa incluso de Alberdi, la materialista, yo creo que es la que hoy en día aplica y viene perfecto para lo que plantea quizás este gobierno actual. Creo que es un Alberdi más pasivo, más tranquilo, más de la charla, no tanto ir a la crítica por parte de la escritura, que es lo que hacía mucho al principio. Trata más de pensar, de poner en discusión algunas cuestiones, pero tal vez tiene que ver también con que se acerca el ocaso de su vida. Y además un poco que siempre que se ha hecho una revisión de los personajes de nuestra historia fue una cuestión hasta de conveniencia, por así decirlo. Es decir, los primeros que escriben nuestra historia no creo que hayan querido hablar muy bien de Alberdi después de las palabras que él les dedicó. Después cuando el revisionismo se centra mucho en la figura de Rosas, tampoco parece ser muy interesante hablar de Alberdi, ya que tenían tanto por abarcar con Rosas. Así que es una figura como que nunca sufrió de su revisionismo, por así decirlo. Y bueno, como toda figura en un momento le iba a tocar, y creo que ahora es el momento en que se está revisando ese Alberdi. Juan Bautista Alberdi es... Completa la frase. Un escritor incomprendido, tal vez. Él empieza a formar parte de lo que posteriormente sería el salón literario. Figarillo, haciendo referencia a Juan Bautista Alberdi. Así que es una figura como que nunca sufrió de su revisionismo, por así decirlo. Y bueno, como toda figura en un momento le iba a tocar, y creo que ahora es el momento en que se está revisando ese Alberdi. ¿No?